trabajo acá en la Fundación Rosa Luxemburgo en la coordinación de proyectos. Este trabajo es un trabajo colectivo, el libro, de muchas compañeras y compañeros. Y sobre todo de una compañera nuestra que ya no trabaja más acá en la Fundación, que es Anita Vázquez Duplat, que estuvo a cargo de la coordinación del libro y a quien le agradecemos muchísimo por eso. Está Anita ahora en Colombia, siguiendo otros caminos. Y nos tocó a nosotros hacer este proceso con mucha alegría por todo lo que significa Norita para todos nosotros. Bueno, darles la bienvenida, agradecerles por estar acá, agradecerles mucho a las compañeras que van a estar compartiendo con nosotros este lado Norita de la vida. Y bueno, nada, sin más, le voy a dar el espacio a Torge Lodin para dar un saludo desde la Fundación, el director de la oficina regional de la Fundación Rosa Luxemburgo. Luego vamos a dar lugar al diálogo de las compañeras que nos acompañan hoy en los comentarios del libro y también obviamente de la experiencia que nos trae Norita. Y bueno, y después también acá están presentes los editores, muchos de los autores, con quienes estamos también muy agradecidos de que hayan formado parte de este trabajo, y vamos a hacer circular la palabra entre seguramente todos nosotros que alguna vez nos habremos cruzado con Norita y todos tenemos nuestras experiencias. Buenas noches, bienvenidos todos. Yo soy Torge, el representante alemán de la Fundación Rosa Luxemburgo. Bienvenidos en nuestra casa. La Fundación Rosa Luxemburgo es una institución alemana, una institución de formación política vinculada con el partido de la izquierda, Die Linke, en Alemania. Y es un gran honor entonces estar en esta noche muy especial con ustedes, agradeciendo a Hernán Cardinale, el editor, que hizo un trabajo increíble, algo que parecía imposible semanas antes de la publicación del libro. Ya se mencionó el laburo que hizo nuestra colega Anita Duplat, que pues se fue a Colombia, pero sin ella no hubiera sido posible. Obviamente tampoco voy a olvidar agradecer a todo el equipo de la Fundación Rosa Luxemburgo que están acá y los compas de organizaciones sociales que cuidan un poco el espacio durante la noche. Y pues gran agradecimiento a todos los autores del libro. También quería mencionar pues Francisco Villa y la peli, el documental, que es el segundo proyecto en que cooperamos con Norita pues, en este sentido. Y la lucha por la memoria, la verdad y la justicia en Argentina ha sido una inspiración para quienes en el mundo enfrentamos las sombras del autoritarismo y la impunidad. En este camino, Nora Cortiñas, pues una figura que también para mí siempre era vinculado con la Fundación, que fue invitada a nuestros espacios y fue un gran honor compartir con ella. Nuestra querida Norita se erige como un faro. Su vida no solo testimonia el dolor y la resistencia frente a la dictadura más oscura de la historia argentina, sino que también encarna el compromiso incuestionable con un futuro de dignidad para todas y todos. En Norita reconocemos la fuerza de las madres de la Plaza de Mayo, quienes desde el horror y la ausencia transformaron el pañuelo blanco en un símbolo universal de rebeldía y esperanza. Pero su legado trasciende. Con una sonrisa franca y una generosidad infinita, Norita siempre construyó puentes y siempre rompió fronteras. No les gustaban las grietas. Desde la Fundación Rosa Luxemburgo nos sumamos a este esfuerzo. En un contexto global en que las derechas ultra y el negacionismo intentan borrar nuestras historias y sueños, este libro es una herramienta política y una celebración. Porque la sonrisa rebelde de Norita no es solo un retrato de su vida, sino también una invitación a seguir buscando la verdad, a demandar justicia plena y mantener viva la memoria de quienes lucharon por un mundo justo. La
pedagogía de Norita nos enseña que la esperanza no es algo ingenio, sino la fuerza que nos permite construir el mañana, incluso en los momentos más difíciles. Por eso, este libro no es solo un homenaje, es un llamado a mantenernos de pie y a continuar este camino que ella, con su pañuelo blanco, recorrió hasta su último día. Norita presente hoy y siempre. Bueno, voy a presentar brevemente a las compañeras que nos van a estar sumando sus palabras a este evento. No necesita mucha presentación. Lili Downes, comunicadora feminista y activista de derechos humanos. Tamara Haber, no sé si dije bien, Haber, y también Lucía Cortiñas. Y está por ahí también Virginia Wagner. Son integrantes del Norita Fútbol Club. Estuve leyendo que es un club social y deportivo en honor a la lucha y valentía de Norita. Decía que su lema era llevamos la democracia en los botines, pero a mí me gustó más otro que proponen ustedes, que es llevamos en los botines revolución. O sea que vamos con ese y nada, nos van a estar también contando su experiencia. Miriam Breckman. Gracias, Miriam, por acompañarnos. Y Claudia Corol está llegando ahora, se nos va a estar sumando. Creo que tampoco precisa presentación, sobre todo porque para Claudia esta también es su casa. Nosotros comenzamos el trabajo político de la Fundación Rosa Luxemburgo en Argentina de la mano de Claudia. No podemos imaginar la vida política de la Fundación. Estoy diciendo un montón de cosas lindas que después Claudia nunca escucha, pero si no es de su mano, o sea que tampoco creo que estando acá en esta que también es su casa merece mucha más presentación. Estoy muy contenta de ver tantas caras de tantos años de lucha acá con nosotros y también muy emocionada, o sea que le doy la palabra a Lili para arrancar. El otro micrófono de Lili que está atrás. Bueno, qué lindo, con algo del espíritu de Rosa Luxemburgo, recordar a Norita y esa sonrisa rebelde. Voy a contar algunos momentos con ella. Corría el año 1984, era 8 de marzo, en la Plaza de Mayo un grupo de activistas y militantes que conformábamos artistas por los derechos humanos, organizamos un homenaje a las madres de Plaza de Mayo para abrazarlas con cantos y poesías, reafirmando la importancia de memoria, verdad y justicia, soñando como ayer lo habían hecho nuestras compañeras y compañeros, los 30.000, revolucionando sistemas, capitalista, patriarcado, racismo. Era la primera actividad pública de las madres en democracia. Decíamos, en estos tiempos lavarse las manos es ensuciárselas. Terminado el acto, del que participaron diferentes artistas, algunos y algunas recién llegaditos del exilio, muchos de quienes estábamos allí en el abrazo, junto a algunas de las madres, continuamos la fiesta de la visibilidad, de la lucha y los encuentros en la Plaza de los Dos Congresos, donde la multisectorial de mujeres conmemoraba públicamente también por primera vez en democracia, durante la dictadura se hacía en lugares cerrados, en la clandestinidad, el Día Internacional de la Mujer. Fue por aquellos días que comenzó a entretejerse, no sin dificultades, no sin tires y aflojes, una relación entre las feministas, las activistas del campo de derechos humanos y los organismos. Comenzaban a tejerse lazos, alianzas, para el reclamo de memoria, verdad, justicia, de más derechos para ser vividos, de visibilidad de la problemática de género. Comenzamos a hablar de los derechos de los humanos y las humanas.
Entre ellas, es decir, entre nosotras, estaba Norita Cortiñas. Yo la había conocido antes, a partir del 81, 82, cuando comenzaron las radios abiertas en las marchas de la Resistencia, pero quizá ese acto de Plaza de Mayo del 84 fue uno de los días en que más fuertemente nos empezamos a reconocer. Norita participó del primer Encuentro Nacional de Mujeres realizado en Cava en el año 1986. En el 89, cuando se realiza el cuarto encuentro en la ciudad de Rosario, coincidimos en el hotel, así que coincidíamos en desayunos, en cenas, en peñas y talleres también. Yo iba en carácter personal, pero también como periodista cubriendo el encuentro para el programa Sin Anestesia. Lo hacíamos en Radio Belgrano, que en aquella época se le llamaba Radio Belgrado, recordarán algunos. Las madres recorrían diferentes talleres hablando de su lucha y reivindicando la lucha de sus hijas e hijos e hijes, y de vez en cuando se quedaban un ratito en algún taller cuando les interesaba el tema. Y así ocurrió en uno en el que coincidimos, en un taller de sexualidad, en el que Norita, al hacer una pregunta algo comprometida con lo personal, todavía, si bien que había asumido grandes cosas, pero no tenía del todo asumido eso de lo personal es político, se fue sacando el pañuelo de a poquito para poder hacer la pregunta. Siempre creí que estaba relacionada con el clítoris, pero hoy me desperté pensando, no, el himen, habló del himen en aquel momento. Preguntó algo al respecto. Yo comenté ese hecho, no con estos detalles, de algún modo lo comenté en la radio cuando hice la crónica, y al escucharlo en la intimidad de su casa, su marido le pidió explicaciones. Y nunca me lo reprochó, Norita, al contrario, me lo contaba con picardía, reconociendo cierto machismo de Carlos, su esposo, y bueno, y sus batallas ganadas para no pedir permiso. Sin dudar se colocó el pañuelo verde y gritó el nunca más. Eso, sin dudar. Otro momento de los muchos que pasamos juntas que quisiera recordar en este encuentro es nuestro viaje a Chiapas, a participar del Festival de la Digna Rabia que organizaban las y los zapatistas. Nosotras, junto a otras personas, formábamos parte con nuestra lectura del libro disco Los Otros Cuentos, relatos del subcomandante insurgente Marcos, un proyecto independiente, autónomo y solidario con las comunidades zapatistas, organizado por la Red de Solidaridad con Chiapas de Buenos Aires. El dinero de todo lo recaudado por las ventas era entregado a las juntas de buen gobierno de los caracoles zapatistas. Despedíamos el 2008 y recibíamos con entusiasmo el Año Nuevo en Oventic. Wow. Toda la noche del 31, gozando lucha, cantando cantos revolucionarios, bailando ritmos desconocidos para nosotros hasta ese momento, interactuando con las y los de rostros cubiertos y miradas sonrientes. Muchas fotos para testimoniar nuestro paso por el primer territorio libre zapatista, la última noche vieja y el recién amanecido 2009. Y de esas fotos, por supuesto, Norita era una de las grandes protagonistas junto a las y los compas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Resistencia y rabia creativa, amor y alegre rebeldía, tiempo de reflexiones, compromisos y libertades, el corazón abajo y a la izquierda.
El cumpa Eduardo, el que aparece en la última foto del libro montando en su moto con Norita, arriba de la moto, ella y yo, por ser los mayores del grupo argentino que viajamos a Chiapas, nos ganamos el premio de ir a dormir a una cama. El resto de los compañeros se quedaron en Oventic, en carpas. Regresamos en una camioneta a San Cristóbal de las Casas, conocimos allí a una médica argentina que se fue a vivir de cerca y solidariamente la experiencia zapatista, sumándose al equipo de sanidad de los Caracoles. Paramos un poco en su casa y otro poco en casa de unos vecinos que habían inventado una antena casera con alambres y una cacerola para que no nos faltara internet. Tenemos fotos de eso porque es maravilloso. La energía y el poder popular para resolver algunas cuestiones. Durante el día asistíamos a la Universidad de la Tierra a participar de la última etapa del Festival Mundial de la Digna Rabia, que había ya hecho su parte en el DF mexicano. 5 días de intensos debates donde la crítica y la creatividad desde la digna y rebelde rabia planteaban la posibilidad de otro mundo, otra política. Partiendo de una mirada puesta a las 4 ruedas del capitalismo: la explotación, el despojo, la represión y el desprecio. Y por las noches, todas las noches, nos íbamos al centro de la ciudad a vivir su ambiente. La casa donde parábamos quedaba en los altos de San Cristóbal, muy cuesta arriba, había que andar para regresar, bien entrada la noche cada noche. Así que todas las veces le ofrecíamos a Norita tomar un taxi para subir. Y todas las veces Norita nos decía que no y subía mucho más, con mucho más aliento que cualquiera de los que por ahí andábamos. No faltó tiempo para intercambiar charlas y cervecitas, fotos con el sub y otros comandantes, recorridas por los mercados y muchas risas, que la vida duele, pero Norita la vestía de suave seda, de digna rabia, de amor y rebeldía. Como se dice en el libro, ella podía atravesar el dolor sin hundirse en él. Y nos hacía entender que se puede perder sin sentirnos derrotados. Derrotadas, derrotades. En nuestra recorrida por las callecitas de San Cris, mucho nos alegraba un cartel en una pared con la imagen de una indígena que cada vez que la veíamos, la leíamos en voz alta, que decía: la tierra, como los orgasmos, es de quien la trabaja. Así que en eso andamos. A pesar de tanto negacionismo y tanto fascismo, en eso seguimos, ¿no? Recuperando, me salió medio alemán, recuperando el territorio tierra y el territorio cuerpo. Inés Rivera, una poeta argentina, dice en un breve poema: deseo que el aire entre y salga fácil cuando respires, que consigas poner a tu favor cada huracán en contra, y que por cada soplo tuyo algo se encienda que permanezca brasa el tiempo suficiente para que no te apagues vos. La vida de Norita se apagó, pero no su fuego. Claro que para que no se apaguen nuestros fuegos, habrá que seguir en las calles, para que no se apaguen los fuegos de la memoria, la verdad y la justicia, en serio, para que las hogueras de la rebelión sigan ardiendo y alumbren los vuelos de todas las brujas, que vi unas cuantas por aquí. Por aquí. Sí, las de ayer, las de hoy y las que seguirán viniendo, ¿no?
Yo les pido que nadie de los que estamos acá, nos dijo un jueves al terminar la ronda, Norita, una mañana se levante y diga, estoy cansado, estoy cansada. Ni por asomo, nadie tiene que estar cansado en este país. Todos tenemos que estar frescos, lúcidos y con la expectativa de que vamos a vencer. Esa es la línea nuestra de conducta acá en la plaza y donde sea. Y así con su ejemplo, su sonrisa rebelde, eterna, su amor revolucionario, poniéndole el cuerpo a esa vieja consigna, la única lucha que se pierde es la que se abandona, con su marcha incansable nos fue enseñando. Fue, es y será faro, brújula, la amada Norita Cortiñas, esa madre de todas las batallas que nos convence que algún día, sin abandonar la lucha, venceremos, venceremos, venceremos. Imagínensela sonriendo a Norita y diciéndonos este poema de Alejandro Haddad. Se llama ¿Acaso? Ellas no quieren vivir siempre muriendo. Limpian su fusil deseando que sea la última vez. Saben que no quieren estar eternamente así, que la guerra debe morir antes que ellas, buscando en palabras lo que no logran las armas. Porque las armas hacen llorar a los niños, asustan a los pájaros, producen terremotos y espantan a los peces. Porque las guerras corrompen al vecino, acaban con las flores, tapan el aire de humo y despintan el paisaje humano. Ellas ya no quieren que los generales hagan negocio, ni tampoco sus fábricas de pólvora, ni sus inventos de comida chatarra. Por eso rompen el cerco militar con el diálogo en los labios y la paz en el corazón. Llevan un montón de propuestas en sus mochilas y otro montón de oídos en la piel. También una canasta con comida, agua, frutas, una bandera sin estrenar y una pistola por si acaso. Gracias por estar acá, por invitarnos. Difícil aportar también al lado de semejantes mujeres. Un honor es para nosotras compartir este espacio, este recuerdo de Nora con ustedes, pero bueno, cada una como en la cancha aporta desde su lugar, así que nos toca transmitirle, contarles por qué decidimos fundar este club en homenaje a Nora. Nosotras en el 2021, ¿no? Firmamos la asociación civil, nos fundamos como club, fuimos a una ronda de las madres, estuvimos los jueves caminando y caminando también fuimos a firmar la asociación civil al IGJ y Nora fue nuestra presidenta honoraria y es su figura, sus principios, sus banderas son los que nos guían adentro y afuera de la cancha. Nosotras proponemos un tipo de fútbol, pensamos el fútbol desde una perspectiva política. Ahí, como decía la compañera Florencia, que está muy mal interpretado, porque sí, nuestro lema es llevamos el botines revolución, porque pensamos que el fútbol es revolucionario. El fútbol, de alguna manera, es el fútbol de mujeres y disidencias, un fútbol que le han quitado su contenido colectivo, ¿no? Su pulsión, su misión profundamente revolucionaria, pero que sin embargo sigue teniendo, ¿no? esa energía, ese espíritu. Nosotras decimos que es revolucionario porque es tiempo que nosotras le dedicamos al juego, es tiempo que no se lo entregamos al mercado, no se lo entregamos a los cuidados, sino que se lo entregamos a una construcción colectiva que valora las particularidades, que pone en el centro las particularidades, pero siempre y cuando son parte de un
de una fuerza colectiva, de una energía colectiva. Y eso es transformador individualmente y colectivamente, y se los aseguramos porque somos carne, lo hemos vivido en carne y hemos vivido esa transformación. En el 2017 nos fundamos nosotras, conocimos a Nora en el 2018 y además de ser una increíble referente en derechos humanos, es muy buena en el mercado de pases porque hizo que Lucía juegue con nosotras en nuestro equipo. Es una excelente delantera, fue una de las encargadas de traer una victoria fundamental para nosotras. Venimos de festejar un campeonato. El viernes pasado salimos campeonas en el torneo LAFA con 3 goles de Lucía y 2 goles de otras 2 compañeras. Pero todo eso no sería posible sin un trabajo colectivo y una voluntad determinante, que es la que nos enseñó Nora, de transformar el fútbol en una herramienta política, pero para eso hay que hacerlo a través de la práctica. Entonces, nosotros entrenamos una vez por semana en Flores y participamos de torneo en donde damos estas discusiones. A veces nos cuesta más, otras veces nos cuesta menos, pero es un desafío cotidiano que cada día se presenta algo nuevo. Fue un honor escuchar a Lili contar algunas cosas de Nora y su relación con los feminismos. Fueron cosas que nosotras le preguntamos a Nora, ni bien tuvimos la oportunidad. Nora, ¿cómo te hiciste feminista? Es la primera pregunta que le hicimos y nos fue transmitiendo estas cosas porque nosotras nos sentimos herederas de las abuelas y de las madres, de su lucha, recogemos sus banderas, pero con Nora nos pasó algo particular porque fue una de las primeras madres que nosotras escuchamos decirse feministas. Fue una de las primeras madres que nosotras escuchamos que recogió el pañuelo y lo dijo de una manera muy increíble, es estupenda porque la sintetiza. Ella dijo, ser feminista es una cosa bárbara. Lo hizo en una entrevista en el canal Encuentro y nosotros nos quedamos tal cual, es eso. Sencillo y al pie, con la palabra justa, porque es bárbaro, porque está buenísimo, porque cualquier feminista sabe que atravesar o reconocer las libertades, ¿no? que merecemos más allá de los mandatos y de las obligaciones, que tenemos derechos, es buenísimo, se vive de manera emancipatoria, ¿no? Pero al mismo tiempo es bárbara porque es un poco salvaje también. Y ese segundo sentido de la palabra también nos convoca desde el lugar de la rebeldía, de la transformación, ¿no? De que somos molestas, incomodamos. Y la verdad que las mujeres que juegan al fútbol, las disidencias que juegan al fútbol, las lesbianas que jugamos al fútbol, molestamos. Y no lo digo yo, lo dice la historia. Nosotras, otra bandera que recogimos de la lucha feminista de Nora tiene que ver con la memoria, porque aprendimos de las madres y las abuelas que es a través de la memoria, de la construcción de esa historia, que se derriban las injusticias, o se combate y se lucha contra las injusticias. Y decidimos recolectar la memoria de las mujeres, de las primeras jugadoras de fútbol, esas que no eran reconocidas por las instituciones. Y ahí descubrimos que el fútbol de mujeres fue prohibido durante muchos años en diversos países, ¿no? Francia, Brasil, Inglaterra, prohibieron el fútbol de mujeres justamente porque supuestamente atentaba con los atributos de la feminidad, ¿no? Fíjense qué intimidad, con qué relación íntima están relacionados la lucha feministas con las luchas por el juego, el disfrute y el deseo, esto del cuerpo, ¿no? Que decía Lili también. Bueno, a nosotras nos pareció muy, muy piola el nombre del libro, es muy preciso también, ¿no? La sonrisa rebelde, sintetiza, ¿no? A Nora esto de pensar la alegría, ¿no? del acompañar la lucha. Nosotras cuando le dijimos que habíamos hecho un equipo de fútbol con su nombre, nos cago un poco a pedos, voy a decir. Porque no estoy muerta como para que me hagan un homenaje, nos dijo. Y nosotros lo hicimos igual. ¿Por qué sí, Nora? Porque vos nos enseñaste a ser rebeldes. Y hace poco, justo antes, antes de su desaparición física, pudimos preguntarle a Nora algo que nos preocupaba a todas,
que tenía que ver con si nuestra generación tenía las herramientas, si ella pensaba, si confiaba en nuestra generación para dar las batallas que tocaba en esta época, ¿no? Y ella nos dijo que sí, que confiaba, pero que lo teníamos que hacer con alegría. Y bueno, Norita, acá estamos haciendo lo que más nos gusta, que es jugar al fútbol, y tratando de llevar al frente, adelante, todas tus banderas, la de la justicia social, la de la memoria y la verdad y la justicia. Así que espero. Qué difícil, porque hoy hablando con Flor, que me dice que me va a hacer el encuentro, me dice, ya dijeron que vienen tales y tal, y yo los veo todos, y a todas y todes. Es un encuentro de amigas, de compañeras, de compañeros, es decir, y si empezamos a hablar todas, que ojalá lo hagamos, yo le dije, y tenemos por lo menos 5 horas, por lo menos, y no nos alcanza, porque anécdotas de Norita hay millones. Porque esto que dicen las compas, que yo también había pensado, lo de la sonrisa y la alegría, era marca. Y además era una forma de vida cotidiana, no es que lo hacía en el momento, era todo el tiempo. Entonces, bueno, cada una que contemos un poquito y es como una especie de rompecabezas, ¿no?, que iremos construyendo. Yo cuando venía me acordaba mucho de un momento que tuvimos después de una de las rondas de la plaza, que bueno, teníamos, y está la costumbre de ir ahí a la embajada, ¿no? Acá hay varias que pecan ahí en la embajada con su cervecita. La embajada es un bar, si no es que íbamos a una embajada, sí, perdón. Gracias, es que uno dice la embajada y ya es el bar de las madres, decimos también, ¿no? Claro, y entonces estábamos ahí y era un cumpleaños de una de las madres, y entonces pronto Norita dice, bueno, yo lo que quiero cuando me muera, y ya todos respiramos hondo, ¿cómo decir que se va a morir? ¿Cómo se le ocurre? ¿No? Y dice, cuando yo me muera quiero que me hagan un cajón muy grande. Y yo, bueno, todo silencio, así como, ¿qué dice? No se habla de esto, es tabú, hablar de la muerte, ¿no? Y entonces, pues yo de pronto me animé tímidamente, creo que estabas, ¿no? Karen. Y yo, ¿pero por qué, Norita, un cajón tan grande? Para que todos se den cuenta y digan, mira, pensábamos que era chiquita y qué grande era esa señora, esa mujer. Y bueno, y eso, que es una anécdota de tantas que podemos contar, muestra la forma en que ella también se paraba frente a la muerte, diciendo, bueno, sí, todos nos puede tocar, pero un poco de humor, incluso en este momento doloroso que puede llegar a ser nuestra partida. Y por otro lado también pensaba, ¿cuántas Noritas hay? Que eso si lo habláramos, ¿no? ¿Cuántas? Yo voy a hablar solo poquito de algunos aspectos. Por ejemplo, el internacionalismo de Norita. Norita estaba siempre dispuesta a ir al fin del mundo, pero así, al fin del mundo, donde sea. Fuera Palestina, fuera Kurdistán, fuera Honduras, fuera Colombia. Yo recuerdo así de decirle, llamarla por teléfono y decirle, Norita, ¿sabes que mañana o pasado mañana empieza el juicio contra Berta Cáceres? Pero yo así con vergüenza, ¿no? Un poco de vergüencita porque era pasado mañana. Estaría buenísimo estar ahí presente. ¿Cuándo tengo que viajar? ¿No? Y mañana tenés que viajar. Y viajó, y estuvo presente en el juicio, porque ella respaldó siempre a Berta, por ejemplo, y al Copín y a los pueblos originarios, y además porque quería abrazar a la mamá de Berta, como quiso abrazar también a las mamás de los mártires en Kurdistán, como quiso ir, como decía antes, a Palestina, como quiso ir a cada lugar donde sintiera que su palabra y su abrazo sirviera para dar fuerza a una lucha. Cuando fue a ver a Leila Guben en Kurdistán, que estaba en huelga de hambre, y estaba muy grave ya, y yo veo una y otra vez esa foto porque está con una sonrisa las dos, impresionante, la sonrisa rebelde, y después nos decían las compañeras, es que
que Leila le dijo, así que casi tenía una vocecita muy finita, estaba muy, muy grave, y dijo, pero Norita me dio como una transfusión de energía y de vida, ¿no? Y efectivamente muchas compañeras la recuerdan en distintos lugares por los que podemos ir o hablar o conocer a las compañeras, porque ese internacionalismo, ese compromiso, que no es solo con el afuera, porque también hacía lo mismo si era una comunidad mapuche, también hacía lo mismo si era una comunidad cuom. Es decir, todos, todas quienes sufrían alguna injusticia, que ella sentía que no estaba visibilizada o que necesitaba refuerzo, ahí estaba, ¿no? Esa era otra cosa que quería comentar, podríamos sobre eso también ampliarlo. A Paraguay hemos ido juntas, en Paraguay. Yo voy a hablar entre amigas, ¿eh? No voy a decir algunas barbaridades, pues, recuperando el concepto de bárbara de Norita. Porque en Paraguay habíamos hecho mucho esfuerzo, y ustedes lo saben porque fueron parte, la mayoría, por la libertad de los 6 campesinos paraguayos que están todavía presos. Bueno, dale. Decía que en Paraguay hicimos mucho esfuerzo por la libertad de los 6 campesinos presos, que fueron presos y fueron enviados por el gobierno acá a Paraguay. Y Norita se había tomado el trabajo de hablar con el gobierno acá y con el gobierno allá, Lugo y Cristina. Y a pesar de todo, todos decían no, que vayan porque hay democracia en Paraguay. Se supone que hay democracia en Paraguay y bueno, hay que cumplir la ley. Y bueno, y le insistió, hablamos una vez con Lugo mucho, él no quiso dar brazo a torcer porque él tenía que hacer el pedido también, que no se lo llevara. Nosotros decíamos, más allá de quien esté de presidente, la justicia paraguaya los va a mantener presos y es así que tienen cantidad de años presos y siguen ahí. Pero lo que quería contar, cuando yo fui con ella después del golpe de Estado contra Lugo, a una actividad que se hacía del Parlamento por la Democracia, bueno, estábamos ahí y llega Lugo y ella va y lo encara. ¿Viste, Lugo, qué tonto que fuiste? ¿Cómo podías haber hecho algo así, como liberar a los compañeros? No lo hiciste. Vos te vas con un golpe y ellos siguen presos. Y yo, ¿no? Pero esa era Norita, o sea, no estaba buscando quedar bien con el que había sido tirado abajo por un golpe, pero había tenido ese tipo de actitudes. Y otra cosa que la muestra así en ese sentido también me parece, nosotros en Pañuelos en Rebeldía tenemos un espacio en Pompeya que estuvo a punto de ser desalojado. Ella nos acompañó todo el tiempo, se lo hizo propio y nosotras estamos muy agradecidas porque además seguimos estando ahí. Pero un día parecía que ya se terminaba todo, que ya estaba la decisión judicial del desalojo. Era a los 2 días, o sea, estaba con fecha y todo. Y siempre es como el último recurso de Norita, nos van a hacer rajar de acá, ¿no? No, Claudita, no, ya. ¿Dónde está el juez? Bueno, en el juzgado, yo qué sé dónde está. Bueno, la cosa que queda, me dice, mañana vamos ahí. Bueno, si usted dice, ¿no? Y fuimos, y ella, todavía le hablábamos un poquito antes, ella llegaba de Santiago del Estero, porque ahí había ido a un juicio que hacían contra el movimiento campesino de Santiago del Estero, contra compañeros del Mocase. Bajó del avión y se fue directo para el juzgado donde estaba nuestra causa. Y yo todavía le digo, bueno, Norita, vamos tranquilas, ¿no? Tratando de... Es el juez que va a decidir lo que vamos a hacer, yo qué sé, no seamos tan bárbaras. Bueno, sí, tranquila, me decía, tranquila, Claudita. Yo digo, bueno, que sea lo que sea, es Norita.
nos sentamos frente al juez y ella le dice, mire, señor juez, cuando usted tenga sentada frente a usted a una madre de Plaza de Mayo, es porque está por hacer una cagada. Ya, perdimos. Se suspendió el desalojo. Algo imposible de imaginar y de creer, pero fue así, ¿no? Y esa era también la magia de Norita, ¿no? Porque yo no sé si a algún juez le habrán dicho alguna vez una cosa así, rompiendo todos los protocolos y diciendo lo que de verdad era, ¿no? Entonces, eso y finalmente, bueno, nombraba al comienzo esos momentos post ronda, en la embajada que no es una embajada. Ahí siempre había cerveza, cuando no, cada tanto un champán, ¿no? Es decir, les gustaba la fiesta, un montón. Era fiestera y hay que decir lo que vivió con alegría. Y bueno, lo debe haber contado Lili un poco, ¿no? También, porque costaba seguirle el carro, ¿no? Cuando yo recuerdo así en distintos lugares que estuve con ella, una vez en Salta, por ejemplo, vamos a la Peña, Claudia, ¿no? Norita, basta, ya está. Ya hicimos todo el día, seminario, todo. Vamos a dormir. ¿Cómo se te ocurre? Si no es la Peña, vamos a otro lado, pero unos vinitos nos vamos a tomar, ¿no? Y esa era la forma de resistencia también. Y la alegría no hacía que ni un día olvidara a Gustavo, porque ella hace muy poco volvió a hacer el habeas corpus, ¿no? Es decir, la memoria de su hijo, por supuesto que le sacaba lágrimas, que le causaba dolor, pero ella sabía que ese dolor se lo enfrentaba también con la capacidad de alegría, de resistencia, de rebeldía. Así que yo compartir estas pequeñas historias con las ganas de escuchar otras muchas que ustedes puedan compartir y agradeciendo una vez más porque yo decía, ¡ay, sale otro libro de Norita! Que salgan 1000 libros de Norita, porque no vamos a alcanzar a contar todo. Estamos contando mucho cada vez y sin embargo es bueno porque junto a la humildad que ella tenía, a veces uno se quedaba así un poco intimidada para el homenaje, ¿no? Porque vos le decías, como le hicieron ellas, te pusimos tu nombre y te sacaba, ¿no? A muchos nos hizo eso. ¿Cómo se les ocurre? ¿No? Porque no quería tampoco el homenaje individual, buscaba mucho el homenaje también colectivo. Norita era de los colectivos, de las organizaciones, de los grupos y del compromiso siempre, siempre de combinar la resistencia, la rebeldía y la alegría. Lo primero que quiero decir, para ser honesta, me pareció increíble el libro, las fotos. Me parece que las fotos nos emocionan mucho cuando las personas no están y las vemos de nuevo jóvenes, sonrientes, peleando, dando esa mano que vos decís, y sirven para recrear todas esas cosas, ¿no? Así que el libro me pareció que son muy lindos los textos, pero también esa combinación con las fotos que nos traen a Norita todo el tiempo. Y bueno, las y los quiero felicitar por eso, porque me parece un gran trabajo. ¿Qué agregar a todo lo que dijeron? Pensaba algo, porque hace unos días se presentó un libro también de Mirta Baravalle, y hace unos días pasamos en la Facultad de Derecho, que Julieta estuvo también, la película de Norita con Jason, y a mí hay algo que me da vuelta en la cabeza. Yo sé que es algo muy personal, pero creo que vale la pena compartirlo, si me permiten, porque estamos viviendo en momentos que yo noto de mucha cobardía. O sea, una derecha muy a la ofensiva, o ultraderecha, o recontra ultraderecha, no sé ya qué título ponerle, muy represiva, negacionista, reivindicadora del genocidio. Y del otro lado se ve como, cuidado, a ver si digo, si no digo, y si hablo de Palestina me van a cancelar, y si digo que hay un genocidio, ¿cómo voy a decir eso? Y si apoyo a la comunidad mapuche me van a decir que yo estoy con los terroristas del sur, que no sé qué con Chile, que hay como todo un clima
donde la cobardía se ha hecho bandera, así como el negacionismo, un sector lo reivindica abiertamente. Yo siento que del otro lado todo el tiempo, y que es difícil, y que estoy cansado, estoy cansada, y que me cuesta, y que no da la relación de fuerza. No sé la cantidad de construcciones que se van haciendo, pero es así, creo que todos me hacen así con la cabeza, yo les cuento lo que se ve desde acá. Todos en algún momento de estos meses van escuchando eso, y no se puede. Y tener el ejemplo de alguien como Nora, que se reinventó, se reconstruyó a sí misma tantas veces, es impresionante en este momento, porque te permite reconstruirte a partir de los nuevos desafíos políticos, sociales que se nos presentan, a los feminismos, a las mujeres, a las diversidades, a las que peleamos por el internacionalismo en forma activa. Es como hay que volver a recrear eso, y Nora no está, pero está todo esto que nos dejó para repensar la realidad después de ella. Y eso es lo que la hace enorme y amerita un cajón gigante, diría Nora. Porque te deja, no es que te deja el recuerdo de alguien que peleó mucho, te deja el recuerdo de alguien que, como dice en la película de Jason, que le dice, ¿vos eras feminista? No, para nada, más bien tirando a machista, creo que dice así, ¿no? Cari, tirando a machista, dice ella. Bueno, claro, ¿y sí qué va a hacer con la edad que tiene, con la época que le tocó vivir, ama de casa, algún trabajo de costura? Era como, bueno, la mujer perfecta para la época. Y se reinventó, tanto se reinventó que terminó siendo una lideresa de nuestro país, una luchadora por los derechos humanos, una referente internacional. ¿Y no es ese el espíritu que tenemos que copiar de Nora? ¿No es eso lo que nos tiene que hacernos repensar a nosotras mismas? Bueno, ¿qué desafíos tengo por delante? Yo siempre digo, recordando a otra, porque si hay algo que tengo mucha suerte en la vida, es que tengo grandes ejemplos de grandes mujeres de las cuales aprendí un montón, que es Adriana Calvo, que yo decía... Sí, recontra presente. Allá está María Laura Bretal, que no me va a dejar mentir. Adriana Calvo tenía una palabra prohibida, sobre todo a las abogadas, que era no se puede. Ella decía, quiero meter en cana a fulano de tal, porque vos le decías, pero así no se puede, necesito prueba. No. No se puede, no existe. Tiene que haber, ella era física. Pero bueno, te armaba un cuadro Excel y con un Excel te demostraba que de alguna manera se podía. Entonces, una va aprendiendo de estas mujeres a sacar ese pedacito que te sirve para vos pensar la realidad. Y yo aprendí a pensar la abogacía de nuevo, de una licenciada en física. Aprendí mucho más que de muchos profesores de la facultad que me decían cosas que vos decís, pero este tipo, yo ya me quería dedicar, ponerle la palabra a los derechos humanos sin tener mucha claridad de qué, de que empecé y cursé derechos humanos a la facultad, dije, me parece que lo mío va por acá, y vas aprendiendo, y bueno, yo era muy joven y no tenía para comer, y me tenía que mudar cada rato porque andaba así, porque no podía llegar a la facultad, y vos siempre te vas atravesando todo esto, pero esto me gusta, esto merita que haga todo el esfuerzo. Y pintábamos paredes con mi hermano. Yo sigo que pintaba y la gente piensa que era pintora. No, paredes. Y bueno, todo este esfuerzo lo hago porque me gustaría dedicar mi profesión y la carrera con la que siempre quise estudiar a esto, y que alguien te enseñe a pensarla que el no se puede no existe, y tanto no existe que cuando comienza la nueva etapa de juicios después de la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, que nos dijeron que no se podía anular las leyes, porque las leyes no se anulan. Bueno, sí se pudo, sí se anularon y sí pudimos volver a juzgar a los genocidas. A nosotros se nos ocurrió, la nombraba recién a María Laura porque es parte activa de esa idea, ese colectivo, acusar a los milicos por genocidio. ¿Qué es lo que los acusa nuestro pueblo? Nuestro pueblo le dice genocida. No le dice señor que cometió el delito de hurto más el delito de tormentos más. Son genocidas, los milicos genocidas. Y bueno, en esa pelea de construir un colectivo independiente de cualquier gobierno y demás, Norita estuvo y nos acompañó y venía a todas las audiencias del juicio y nos juntábamos a la mañana antes de ir al juicio con Mirta, con Chicha Mariani, que nos recibía en la casa, y Chicha, cariñosa como era, nos hacía a cada una
Yo soy un poco alérgica, por decir, un poco es una manera elegante de decirlo, entonces a mí me preparaba lo que yo podía tomar, a la otra le preparaba el cafecito con no sé qué, a Norita le preparaba... Bueno, y se hacía ahí una cosa antes de ir al juicio, que cuando llegábamos al juicio ya era, que venga Checolás, te estamos esperando, porque ya veníamos, imagínate, recontraembaladas de toda esa preparación, viste, que salíamos desde acá hasta que llegábamos a La Plata, desayunábamos, cuando llegábamos a la audiencia, no había nada que no se podía. Y a mí me parece muy importante rescatar eso en ese momento. Sé que es algo personal lo que estoy contando, pero quiero compartir algo, porque lo comparto con los alumnos de la Facultad de Derecho, lo compartimos el día de la película, el tomar estos ejemplos de esas mujeres que tenemos en nuestro país, que es increíble, porque yo nombré algunas, pero qué sé yo, no sé, yo me la imagino a Chicha, a Licha, a Mirta fundando abuela, fundando después madre, y vos decís, ¿cómo? No se puede. No voy a la plaza porque Patricia Bullrich reprime. ¿Viste? Les escuchaba a Norita que ya pagaba por adelantado la multa de la semana que viene porque iba a volver y le decía al policía, tome, cóbrese la que viene porque voy a volver. Lo sé, es como te da vergüenza decir que vos no te animás o que vos no podés o que no te da la fuerza o que no podés buscar las maneras de vencer ciertos obstáculos, porque está bien, Milei es Milei, Bullrich es Bullrich, pero mamita Videla, Macera, Agosti, qué sé yo, se metió en Mansión Seré. No sé, a mí me parecen como cosas que te pasan por el cuerpo cuando ella las cuenta. Vos decís, che, yo me hubiese animado a hacer eso. El primer 20 de diciembre que asumió Milei. Bueno, sí, ahí tengo una anécdota para contar increíble. 20 de diciembre, Milei había asumido el 10. A nosotros se nos ocurrió marchar, porque bueno, había dicho que no se podía, era la primera vez esa que pasan por las estaciones de trenes, el aviso, y Norita aparece con su silla de ruedas. Y bueno, y acá algunas no muy cuerdas que la acompañaban. Pero bueno, Norita logró vencer todo y dijo, yo tengo que estar. Entonces yo la veo venir y digo, Nora, no, ni se te ocurra, ya la policía le había pegado a algunos compañeros porque estaba provocando. Y sí, a Andy y a Nicolás del Caño los habían pasado por encima, o sea, porque también buscan eso, ¿no? De buscar referentes para que todo el mundo se entere que te pegan, no es que es casualidad. Habían empezado por ellos. Y bueno, la pusimos en un bar. Yo llamé a un compañero, le digo, mira, vos, un compañero que mide como 2 metros, ¿te acordás el gato? Y le dije, te quedás al lado de ella, pero no se mueve. Pero era así, la tenías que detener con gente que la detenga. Estaba en el bar donde escuchó el primer ruido, no hubo nadie que la pare, más quien le dice que no. El compañero me decía, y me dijo que quería salir. Claro, ¿cómo él iba? Por más grandote que fuera, no le podía decir él que no a Nora Cortiñas, como el juez no le podía decir que no, como un compañero le iba a decir que no a Nora Cortiñas, y estuvo y se puso delante el 20 de diciembre y mientras todo... Fue por la calle, sí, porque tampoco quería ir por la vereda, no, a la calle. Sí, no había protocolo que la pare. Y bueno, y son esos ejemplos los que te inspiran a seguir adelante. A todos nos gusta hablar de revoluciones, de cambios revolucionarios, de transformar la sociedad de raíz, pero después hay que hacerlo y hay que poner el cuerpo. Y Norita nos enseñó eso, no solo se transformó ella misma, sino que no reconoció fronteras, no reconoció límites, no reconoció límites propios, esto de superar el machismo con el cual podría haber sido educada o compartían la sociedad y superar las banderas de cualquier pelea nacional y decir, no, cualquier pueblo oprimido del mundo lo siento como propio y quiero estar ahí. Superar esta pelea por acusar de genocidio, que era toda una cosa innovadora. Ahora yo lo cuento y parece algo bueno, muy normal, pero en ese momento se escribían editoriales de diarios diciendo se van a caer los juicios, todos los juicios se van a ir al diablo, y las compañeras venían y se ponían adelante y nos acompañaban en las audiencias, y para nosotras tenerlas ahí es como algo, bueno, está Nora acompañando, ¿qué más se puede pedir? Entonces creo que son todos esos ejemplos que dejaron. Yo siempre digo que además nos retaba un montón. Cuando no ibas a la plaza por un tiempo te mandaba a llamar, decirle a esa Miriam Bregman, ¿qué le pasa? Que hace un montón que no viene. Decile, llamala, ¿viste? Y entonces alguien tenía la tarea triste de llamar y retarme por Nora. Entonces yo el próximo día estaba ahí como... Porque tampoco yo me animaba. No es que no solo se animaba el compañero que tenía que cuidar, yo tampoco me animaba. Pero bueno, me parece que eso es lo mejor que podemos pensar en estos momentos, que ese venceremos de ella es hermoso, que siempre fue con el puño, no bajaba el puño. Tengo muchas anécdotas, además del día que la despedimos ahí en
en Morón, que venía de la familia, de otros lugares, se le hacíamos así a Nora y Nora te hacía con un puñito que hacía, ella sí tenía un puñito como chiquitito acá abajo, y ese puño de Nora es el puño de la fuerza, el puño de vamos para adelante, el puño de venceremos, el puño de los 30.000, y como dijo Claudia, ese recuerdo de Gustavo. Hasta el último momento ella buscó a todos, buscó a Gustavo, y el tema de la apertura de los archivos a Nora, lo saben sus amigas, era un tema que ella realmente lo sentía mucho porque ella quería saber qué pasó con Gustavo. Peleó por todos, peleó por todas, peleó por todes, se reconstruyó, como dije antes, pero quería saber qué había pasado con su hijo. Y no sé, casi no hay fotos de Nora sin Gustavo. Realmente lo peleó, lo trató de hacer todo y bueno, volvió a presentar habeas corpus y hacer cada cosa que se podía. Nos quedaron algunas en el camino, teníamos algunas más planeadas para seguir presentando y para seguir haciendo y bueno, ella siempre igual tenía algo que hacer, o sea que era imposible sentarse con Nora a hacer un escrito, le habrá pasado más de un abogado de acá, pero es increíble. Y cada vez que yo trabajo mucho el tema de apertura de archivos y cada vez que se abre algún archivo de la represión, no sé, me acuerdo ahora de Proyecto X, se acuerdan que fue muy famoso en un momento y había un capítulo Nora Cortiñas. La Gendarmería tenía todo un archivo, lo tengo en mi poder, donde hablaba de Nora, de que Nora iba a Trelew los 22 de agosto, es decir, les puedo contar muchas cosas que hizo Nora Cortiñas porque la Gendarmería se encargó de recopilarlas. Así que hacía muy bien en enfocar en los archivos. Seguramente en esos archivos que tenemos que seguir peleando por encontrar, podamos saber qué pasó con Gustavo, podamos saber si es Camila o es Ernesto, algo que a quienes conocimos a Mirta Baravalle y la quisimos un montón, la queremos un montón, nos sigue doliendo, como nos sigue doliendo Clara Naimariani, como nos sigue doliendo cada uno de esos nietos y nietas que no están. Por eso jamás no tenemos que permitir poner un ex adelante. No son ex genocidas, son genocidas que cada día renuevan su pacto de impunidad y no nos dicen dónde están y venceremos en esa pelea. Gracias. Queríamos, ahora, en realidad es que Miro y todes podríamos venir acá a decir algo, o sea que es muy difícil pensar ahora el cómo seguir. Me parecía que estaba bueno en este momento dejar unas palabras a Hernán. Todos vimos el libro, todos vimos esas fotos, ese cuidado, esa forma tan sí, cuidadosa pero amorosa, porque en realidad lo que hay ahí es todo el amor junto, de poder lograr en un tiempo récord además este libro, que sí, es uno más y ojalá haya muchísimos más, y me parecía que estaba bueno, Hernán, que vengas a... tenemos un tema con el micrófono y el... Y después igual anuncio un poco, porque no queremos que se vaya nadie y muchos se tienen que ir a otras actividades y antes de que se vayan quienes nos acompañan y se tienen que ir, estamos tratando de armar ahí el brindis para por lo menos levantar todos juntos una copa y después seguimos. En realidad después quienes se quieran quedar seguimos conversando, pero bueno, no. No tenía esperado hablar, por eso edito libros. Y bueno, lo tiene en sus manos. No sé mucho qué decirles porque la verdad que es mucho más lindo quedarnos con todas esas historias, ¿no? Pero quizás sí hay una historia que se puede contar con el mismo libro. Todos tienen el libro ahí en la mano, ¿no? Vayan a la primera página. El libro se hizo en muy poco tiempo. Me hubiera gustado que hubiera más tiempo para poner los epígrafes a cada foto, pero eso hubiera exigido una investigación muy... Entonces, el trabajo en sí, lo que ha pasado... es tratar de ubicar las fotos en su tiempo y en su diálogo y en su contraposición con los textos que había, ¿no? Ubicar los textos. Vamos a hacer eso todos, creo, cuando agarramos el libro, todas, de empezar a decir sí, ¿no? pasa. Yo me di cuenta que después funcionaba solo, pero además, si lo leen con los textos, se van a dar cuenta que, en particular, hay un texto que es el texto de Cora, el último texto, que tenía un gran trabajo de análisis. Y entonces ese ya me guió en todo, porque con ese texto pude ir tramando, digamos, imagínense encontrarse con un álbum de 600 fotos, reunido por una señora hace mucho, mucho tiempo, y que la fue acumulando y poniendo en una caja, ¿no? Y a partir de ahí saber que hay que darle la historia a alguien que todos conocemos. No fue fácil. La cantidad de fotos que quedó afuera fue enorme. El costo del libro también es enorme y tiene que ser ejemplar, ¿no? Para las próximas generaciones, que es lo que pensamos siempre con Julieta, mi compañera, cada vez que agarramos un tipo de libros.
Este libro es para transcurrir en el tiempo más allá de nosotros. Y ese trabajo tiene que estar allí. Bueno, vayan a la primera página. La primera, hay una mano nada más. Sí. ¿Qué se ve? Una mano. Vamos a la siguiente página. ¿Qué se ve? Bueno, no se guíen por la mano. Hay un montón de jóvenes mirando en distintas direcciones, una bandera por detrás. Hay distintas generaciones también. Hay chicos muy jóvenes y chicos no tanto. Hay algunos que han sido reconocidos. Vamos a la siguiente página. Sin duda hay también un cruce generacional y hay una imagen de dolor y hay jóvenes por detrás. Distintas generaciones, dolor. Y volteamos la página. Nuevamente, distintas personas, la misma mano. Distintas generaciones, se ve notoriamente, distintos cortes culturales también. Y en la siguiente, reúne todo lo que vimos recién, pero en el centro está Norita. Eso era Norita, digamos. Fue capaz de estar, digamos, ordenando un para allá. Eso es notorio. En un momento donde no estaba, todo eso estaba en esa foto, digamos. Ese momento captado ahí es singularísimo, ¿no? Las miradas van para cualquier lado. Y a partir de ahí comienza a armarse una historia. A partir de ahí, esta foto creo que es del 82 o del 86. Seguramente Cora la va a poder ubicar. El empoderamiento de esta foto, se va armando, digamos, un tramado. ¿Esta es del 86? Pero debe estar ahí, ¿no? Esa es de Hassan Berquaretti. Sí. La de las madres, no, esa es de Dean. Sí. Bueno, pero si ven, a partir de ahí, en la foto siguiente, se va armando justamente lo que es... Parece que lo siento, pero todo salió. Sí. Bueno, y a continuación viene esto creciendo, ¿no? Y viene una más después y una más, y ahí está Nora. Digamos, no ha sido fácil armar el libro con todo este material en tan poco tiempo, pero la verdad que es sumamente importante haber podido reunir este material. Estoy muy contento. Ahora estoy muy contento. Con todos ustedes. Cada autor, yo logré invitar a Ana Careaga, que no está hoy presente acá, y a Sabrina, que escribieron, ¿no? Porque había una versión anterior del libro que solamente tenía los textos y las fotos muy desordenadas. Me sirvió de guía, la verdad que sí. Este armado terminó siendo muy distinto, pero cada texto tiene su momento. Y en el diálogo con los textos, las fotos vuelven a contar, ¿no? La idea era dar una Norita, digamos, en todos sus sentidos, en todos los sentidos que aparecían en las fotos, y también ordenar el relato, que es particularmente el texto de Cora, que lo organiza, digamos, temporalmente, desde las primeras fotos de Norita a las últimas, y todas, digamos, muy cronológicamente. O sea que pueden abordar el libro desde muchos lugares, y eso realmente me parece muy significante también para poder abarcar una Norita que era inabarcable, ¿no? Y después los textos. En el CEDINCI está el archivo de Norita. Yo fui varias veces al archivo del CEDINCI, donde trabajando con él encontré los textos manuscritos que van a ver ahí. Esos textos manuscritos son todos de ella. Hay una carta que es de junio del 77. Esa carta se le escribe a su hijo. Evidentemente, yo creo que para esa época todavía Norita no sabía de su desaparición, que después se data en abril del 77. Esa carta es importantísima, porque es una carta que está hablándole. Le escribe a su hijo, que nosotros sabemos que ha sido desaparecido, y ella todavía no. Digamos, eso es estar hoy acá, ¿no? Está justamente entre los textos de Cora, creo. Está lleno de misterios también, ¿no? Nosotras con Sabrina y con algunos compañeros que están atrás, Marilyn y Gastón, somos de Hijos Ciudad. Y bueno, Norita, obviamente, es un faro, un gran faro para nosotros. Y bueno, con Hernán tuvimos la idea de invitar a Sabrina, porque también tiene muchas anécdotas de Norita, y bueno, se las presento. Hay un texto que ella cuenta algo que le pasó. Bueno, en principio, muchas gracias.
No pensaba hablar. Wow, qué responsabilidad. Sinceramente me está costando un poco porque, bueno, esto, justamente no pensaba hablar. Principio, gracias Juli, gracias Hernán, gracias a la editorial Rosa Luxemburgo. Y la lista de agradecimientos en el texto que escribí está plagado de una carga de algo que un poco tiene que ver con algo que me ocurrió hace muy poco. Como bien decía Juli, yo soy militante de la agrupación Hijos. Mi viejo era un compañero militante también, como lo era Gustavo, como eran la familia de Juli, como eran un montón de compañeros y compañeras. Y mi viejo fue un sobreviviente, es un sobreviviente de esos centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Y las vueltas de la vida hicieron que yo pueda conocer más la historia de mi familia. Mi abuelo, preso político de Macera. Y las vueltas de la vida hicieron que el 5 de marzo del año 2024 sea el blanco de un ataque por parte de un grupo de libertarios que entraron a mi casa, y creo que el campo de derechos humanos, de quienes me conocen y que nos conocemos de la ronda de los jueves y de la agrupación, saben lo difícil que fue poder abordarlo, y de hecho no lo he abordado públicamente más que en una entrevista con Ariel Ijalada en El Destape el día 25 de marzo del año pasado. La realidad es que mi texto empieza diciendo que el texto que escribí va a tener que ser corroborado por muchas voces, porque nombré a muchas personas en eso, agradeciéndole la oportunidad, porque yo simplemente soy una militante más, una compañera más que va los jueves a la plaza, una compañera trans, hija de un sobreviviente, una trabajadora estatal. Y obviamente que eso hace que el ser una laburante más tenga su debilidad social a la hora de enfrentar un problemón como este de un estado represivo, porque hoy vivimos en un estado represivo. Y después de ese secuestro, después de esa situación de vulneración a cualquier tipo de derechos, me acuerdo que viví escondida y prácticamente en la clandestinidad como 20 días. Y eso lo pudo ordenar solamente Norita. Solo lo pudo ordenar Nora. Yo conocí la sonrisa rebelde en muchas oportunidades, tomando un vinito, una cerveza, en un montón de cosas. Y eso seguramente que está plagado de cosas, de anécdotas. Pero con sus 93, no, casi 94 años, porque es más, teníamos planeado armarle el cumpleaños, vos, Cari, vos lo sabés, habíamos hablado en la embajada de regalarle una camiseta de Boca y demás. Yo no soy de Boca, claro, por las dudas. Yo soy de Racing, pero en esta empatía y de Norita y de Nueva Unión, porque si me llegan a escuchar la de Nueva Unión, también está bueno para bajarme a mí, que estoy un poco todavía, no es que me tiemble el pulso a la hora de hablar, sino que me cuesta encarar el tema. En aquel momento la llamé a Tere, le conté, mirá, nos teníamos que ver por el tema del cumpleaños, no voy a poder ir. ¿Qué pasó? Y ahí contarle. Y el tema era cómo decirle todo lo que estaba pasando, que los teníamos encajonados en la agrupación Hijos. Yo sé muy bien que quienes habitamos el campo de los derechos humanos sabemos de nuestra propia historia y de nuestras propias historias, puertas cerradas para adentro. Sin embargo, mi relación con Norita trascendía a Hijos, y la trascendió siempre. Y en eso fue que Norita la llamó a Miriam.
Y ahí se empezó a ordenar la cosa. Si nosotros pudimos sacar un comunicado el día 21 de marzo del 2024 contando lo que nos estaba pasando como agrupación, fue porque no estuvimos solos y solas y soles, porque hubo una Norita Cortiña, porque hubo una Miriam Bregman, porque hubo un campo de derechos humanos que hoy, si bien la sociedad y los medios se encargan de vapulear y de destruir sistemáticamente todos los días, mostró anticuerpos, mostró voluntad, mostró unidad, a pesar de la historia que tenemos de más de 40 años de ir, venir, volver, abrazarnos, mirarnos de costado, volvernos a abrazar. Y todos sabemos, quienes estamos de este lado, lo que nos cuesta reinventarlos, lo que nos cuesta no cansarnos. Porque es verdad, Norita no se cansaba, es cierto, pero el cuerpo y el lomo duelen, y lo sabemos. El tema es el desafío de poder reinventarnos a pesar de que nos duela. Y cuando se me pidió escribir esto, o no, contar una anécdota, se me ocurrió poder contar algo como esto, porque es algo que no es que solamente da un testimonio de una vivencia particular que muchas veces puede llegar a ser feliz, sino que también da cuenta del momento histórico que estamos viviendo. Porque, como decía Miriam, no son exgenocidas, son genocidas que todos los días vuelven a reafirmar ese pacto de silencio cuando nosotros, la agrupación Hijos, busca a sus hermanos, los hermanos que faltan, que son los nietos de las abuelas, pero son nuestros hermanos. Y esos hermanos todos los días faltan, y son el pibe que está yendo a la cancha, son el pibe que puede llegar a estar acá, son el pibe que puede estar en el laburo, en el sindicato, pero es un pibe que tranquilamente puede estar habitándonos y buscando, y sin saberlo, nosotros estamos buscando su identidad. Esa era la invitación siempre de Norita cuando charlábamos en esta búsqueda de memoria, verdad y justicia, pero también ya no eran las 30.000 razones, ya eran 47 millones de razones. Entonces, en ese contexto, se me ocurrió que el texto tenía que tener algo de este momento histórico. Me parecía poner... Gracias, me costó muchísimo hablar, pero... Y sentir un poco esta emoción colectiva en estos tiempos. Yo tampoco pensaba hablar, así que no preparé nada, pero muy, muy cortito, sí sentir esto de lo que debemos haber sentido muchos y muchas este tiempo de la falta de ella, de sentir, acá estaría, ¿no? Me pasó de... estos días yo estuve también muy cerca, le comentaba a Miriam antes, de la familia de Pablo Grillo y de Pablo mismo, el fotógrafo que fue baleado con la granada de gas lacrimógeno en la cabeza, y cada vez que estoy llegando al hospital digo, Norita estaría en el hospital todos los días. Bueno, yo agradezco, fue un regalo de la vida cuando Francisco, Anita, la Fundación me convocó para participar en el libro y me dijo, mira, tenemos el archivo personal de fotos de Nora, y queremos dártelo a ver si se te ocurre algo. Yo dije, ¡wow! Y fue todo un trabajo además que se había hecho en la pandemia, porque ellos trabajaron muchísimo escaneando todas las fotos. Nora tenía un desastre de organización, hay cajas de fotos, de todo. Y me mandaron todo el material también en pandemia, así que imagínense tener esa joya, entrar, eso que yo puse era como espiar por la cerradura la vida de ella, impresionante. Y las horas que me pasaba mirando esas fotos para tratar de entender su vida a través de las imágenes. Y me parece que lo más importante que tendría para decir es la necesidad de no idolatrar, a pesar de las ganas y de lo natural que nos sale, ¿no? De no crear como mitos, ¿no? Un mito de ella alejado de la realidad, porque Norita era tan humana, y su vida fue tan producto de las circunstancias por las que atravesó, que me parecía que lo mejor era pensarla justamente como alguien
cercano, no alguien inalcanzable a imitar o un modelo a seguir. Me parece que lo más importante es poder ver en cada uno de los pasos y de lo que le tocó en su vida cómo ella se fue reconstruyendo, se fue creando, fue cambiando, fue animándose. No es algo que también se hizo de un día para otro, fue una construcción de toda su vida. Y me parece que eso deja una enseñanza hermosa, no es esa super guma maravilla, no, es alguien, es un ser humano que atravesando las condiciones que atravesó, se transformó en esto que nos pasa a todos y a todas cuando la recordamos. Y le agradezco, Liliana, vos mencionaste una frase que para mí fue re fuerte cuando yo la pensé, esto de es alguien que pudo atravesar el dolor más grande que puede atravesar un ser humano, pero nunca se sintió derrotada. Y yo lo vivo así. Nunca se sintió derrotada ni hasta el último minuto. Creo que ella, esto que mencionaba Miriam, de que ella no sabía lo que había pasado, le costó muchos años asumir que Gustavo ya estaría muerto, pero cuando lo asumió, siguió, no solo por todos y todas los otros desaparecidos, sino para saber qué había pasado con él. Y eso también la mantuvo luchando hasta el final. Así que bueno, gracias y hermoso este momento, y necesitamos mucho también estos momentos así de emoción que nos mantienen con esa misma fuerza y energía que ella tenía. Gracias. Lo que puedo decir es que ya llevo casi un año intentando decir algo respecto a Nora y yo creo que todavía no puedo, francamente. Hola. Pero entonces una anécdota, algo, digamos, bueno, puedo comentar del primer viaje que hicimos juntos, que me recuerdo, por lo menos. Fuimos juntos a Estados Unidos como 3 semanas, más o menos. Año debe haber sido como 96, 97, no me acuerdo exactamente. Fue una invitación de una iglesia en Estados Unidos que estaba haciendo una campaña por la paz. Entonces querían que nosotros viajáramos por distintos estados y viajamos durante 3 semanas, más o menos todos los días. La primera noche que compartimos la cama me miró un poco diciendo, ¿te molesta? Y digo, no, no tengo problema. Bueno, adelante. Y todas las noches teníamos el mismo desafío, porque nos levantamos en la mañana, para mí ya en ese entonces era un desafío levantarme en la mañana. Nora siempre necesitaba dormir la mitad y yo, digamos, ella mitad de tamaño, mitad de dormir yo, digamos. Digo, por lo menos si te levantas temprano, calladito, déjame dormir un poquito más, digamos, bueno, hacemos nuestros pases. Pero empezamos en la primera escuela, después la primera fábrica, después la primera iglesia, después una casa, digamos, y en todas estas actividades, Nora hablaba de la paz, digamos, desde su experiencia de madre desaparecido en Argentina, la intervención militar, lo que significaba Estados Unidos en Argentina, digamos, todo eso, lo que se puede imaginar. Y a mí me tocaba, adivina, ¿de qué tenía que hablar yo? De la deuda y el desarrollo. Mira que ya en ese entonces era un drama para nosotros y para muchos pueblos. Claro, Nora hablaba en castellano y yo además tenía que traducir al inglés, cosa que era otro desafío, porque saber un poco de hablar inglés no es lo mismo que traducir o interpretar para otra persona. Y Nora cambiaba todos los días un poco lo que decía, entonces uno tampoco se acostumbraba, digamos. Entonces empezamos y después de 3 o 4 veces esto que Nora hablaba, yo le traducía, después yo hablaba, después Nora pedía, digamos, que yo traduciera para ella lo que yo había dicho para que yo terminé el día
para la cama, efectivamente, y Nora estaba, ¿y ahora qué vamos a hacer? Un poco de música, ¿dónde podemos escuchar? Digamos, quedamos en Chicago, digamos, un poco de jazz, digamos, etcétera. Bueno, Nora siempre era así, como todos lo sabemos, y efectivamente ese viaje creo que selló una amistad que, como digo, todavía me cuesta mucho reflexionar públicamente sobre esa amistad y sobre todo esa personalidad. El último viaje que hicimos juntos fue a Esquel. No sé si hay alguien aquí de Chubut, pero fue para celebrar los 20 años de la consulta popular, estableciendo en este país el no es no a la megaminería. Y Nora en ese momento sí estaba en la silla de ruedas, algunos se recuerdan, tenía la pierna, digamos, un poco mal en ese momento, cuidados especiales todos los días, pero ¿qué se puede esperar? Nunca perdió la sonrisa, nunca perdió esa disponibilidad de siempre para compartir lo que había para compartir. Y era todo, todo y todo. Así que ese viaje, digamos, el primero y el último, y la única cosa más que puedo decir es que me parece que una de las luchas en la cual efectivamente Nora se dedicó mucho esfuerzo y mucho tiempo, y no soy responsable, es la deuda. Y no aparece mucho todavía en los homenajes, en los recuerdos, y entonces, no es por eso, pero digamos, desde la autoconvocatoria justo hemos acordado, y aprovecho, si me permiten, digamos, invitar, una primera invitación a todos los presentes, a un encuentro homenaje el 31 de mayo, sábado, por la tarde, esperamos que sea en ATE, en el auditorio, pero no tenemos confirmación todavía, para conversar un poco desde Nora, sobre la problemática ahora de la deuda y el acuerdo con el fondo aquí en Argentina, para mirar desde todas nuestras miradas, experiencias, cómo articulamos luchas en este próximo tiempo, porque sabemos que viene, como seguramente ya se han planteado, viene complicado, y este tema sigue siendo absolutamente central para nuestro pueblo, para nuestra naturaleza, para nuestro país, para nuestro continente, para nuestro mundo, efectivamente. Y tenemos, yo creo que ahí, una suerte de obligación con Nora, con sus luchas, con la integridad, como puede decir, la complementariedad con lo cual asumió cada uno de sus conflictos y luchas. Tenemos también esta posibilidad y esta obligación de ver en homenaje a Nora cómo profundizamos en este momento esas luchas y esa articulación. Así que aprovecho nomás para hacer esa invitación y sí, venceremos, venceremos. Bueno, buenas noches, gracias primero por la invitación. Me llamo Nelson, yo soy periodista de la Villa 2124, integro la cooperativa La Garganta Poderosa y otros medios de comunicación, pues multiempleo, se imaginarán los compañeros y compañeras de prensa. Bueno, cortito, la verdad es que yo crecí en un barrio que hasta el día de hoy tiene 80.000 habitantes, de los cuales el 88% no tenemos agua potable, no tenemos agua segura. Con la compañera recién mencionando un poco todo, la parte de la deuda, ¿no? De las veces que Nora ha hablado, está esa deuda interna que ella remarcaba mucho visitándonos a nosotros en las villas, ¿no? Entonces, desde ese lugar también, traerla en clave villero, en clave villera, me parece sumamente importante porque Gustavo militaba en la Villa 31, donde tenemos un comedor que se llama justamente Gustavo Cortiñas, y donde, bueno, estamos viendo cómo se arrasa con la humanidad ya. Llega un punto donde ya no se trata tanto de grietas ni política. Y creo que un poco esa manera de resistir en los territorios, donde arrasan de manera inhumana con la cotidianidad de uno, sin darle agua, sin darle comida, queriendo que no existan los comedores, ¿no? Obviamente. Uno crece con eso. Yo crecí y
con mi vieja íbamos a las canillas comunitarias a buscar agua, varias cuadras, en un barrio hacinado, insisto, 80.000 habitantes somos hoy, y de ese 88% de las personas que no tienen agua segura, el 40% son niños, niñas y adolescentes a cada 20 minutos. Y yo estoy seguro que Norita hubiese estado ahí reclamando, levantando este pedido del agua, acá en el distrito más rico del país, ¿no? Como también estoy seguro que hubiese mencionado a los 6 detenidos de Chubut que siguen siendo hostigados por la justicia desde 2021, de los cuales todos son de barrios populares, albañiles, menores de edad, pibes que están en consumo. De hecho, hay uno de los involucrados se suicidó la semana pasada en medio de los procesos judiciales. Yo creo que en todo ese tejido de luchas federales, internacionalistas, como dijo también Claudia, Nora está latiendo, está presente. Y la verdad es que cuando me dijeron tenés que escribir, fue un montón porque uno siendo parte de un colectivo, escribir sobre Nora Cortiñas. ¿Quién sos para escribir sobre Nora Cortiñas? Y lo escribí un poco, lo van a ver ahí como una reconstrucción de diferentes testimonios que nos dio y que ella dio en diferentes medios comunitarios para que ella misma, o sea, la forma en que yo lo escribí fue a través de sus propias palabras, teniendo en cuenta sus diferentes intervenciones en los barrios populares de Argentina, que son un montón y lo saben también. Entonces, tenerla un poco presente desde mi humilde espacio. Yo no escribo libros, yo terminé la universidad, soy periodista y estoy ahí siendo gaseado básicamente los miércoles. Estamos todos en esa. Se la extraño un montón, pero también me pasa algo que yo soy una persona que de repente creció y no sabía nada de derechos humanos, nada de la política en general ni nada, y de repente empecé en los talleres de comunicación de mi barrio y empezaba a notar cierta multitud que caía, que venía en fechas importantes, o cuando mataban a un pibe, o cuando mataban a una piba que no salía en los medios y era un femicidio, y venía una señora chiquita en medio de los pasillos y yo no entendía por qué tanto alboroto por una señora que venía, que yo no entendía por qué. Estoy hablando cuando yo tenía 17, 18 años, ¿no? Hace 10 años más o menos. Y empecé a como comprender la cuestión un poco de religiosidad que se da en ese sentir cuando caían ahorita los barrios, que solamente la puedo comparar tal vez con los curas villeros, por ejemplo, de repente que había una cuestión de fe, pero no de una cuestión religiosa en sí, sino una cuestión de fe esperanzadora de que a alguien le importamos, ¿no? Y entonces me quedo con eso de que a Norita los villeros y las villeras le importábamos. Así que nada más, gracias. Las palabras no están suficientes para hablar sobre Nora Cortiñas. Y parte de nosotros, bueno, yo quiero decir, primera vez yo escucho su nombre en 2013. Y sí, cuando ella fue en Kurdistán para encontrar con Madres de la Paz y Madres de del Sábado. Y que son madres que se forman con influencia de Madres de Plaza de Mayo, desde 96 en Kurdistán y Turquía. Pero sí, hay muchas cosas, pero su solidaridad con el pueblo kurdo, es una madre. Cuando yo veo a ella, podría sentir todas cosas, como yo veo a mi madre lo mismo, porque madres como Nora Cortiñas, nosotros en nuestros países hay miles de madres de mártires también. Cuando nos vimos a su ojo, nos podíamos ver como el dolor que es súper parecido, es lo mismo. Y por eso cuando yo encontré con ella en este país, como yo encontré con mi país, como yo encontré con mi madre o con mi pueblo. Y cuando yo fui a Kurdistán, había un silencio muy grande sobre de Kurdistán, porque todo el mundo
escuchan sobre de nuestra lucha, nuestra revolución después de 2014. Y cuando fue una revolución en Rojava, podríamos romper el embargo sobre de qué pasó en Kurdistán. Pero nuestra lucha, resistencia, ha sido como desde los años 70. Y ella fue el tiempo de silencio, cuando ninguna persona, nadie hable sobre de qué pasó en Kurdistán. Había muchas, como se rompen muchos derechos humanos, había muchos desaparecidos, había, ¿no? Todos pueden imaginar, todas cosas que contra la humanidad se continúa en esta época, pero nadie no hable sobre ella fue. Por eso, cuando nosotros escuchamos, wow, una madre desde Argentina, una madre Plaza de Mayo, vengan a Kurdistán, es bueno, tiene significación buena, logramos. Si otra parte del mundo, un madre como si hace este viaje, tiene significación, hay un enlace fuerte entre madres ¿no? de Argentina hasta Kurdistán. Y nosotros, como para nosotros, como soy miembro del Movimiento Mujeres de Kurdistán, pero primer fuerza enlace, una de primer fuerza enlace eran Nora Cortiñas. Siempre en muchos lugares hay otras compañeras de Argentina, quiero nombrar ella también, Leguerín, compañera Alina Sánchez, pero sí, Alina Sánchez y Nora Cortiñas son enlace, ¿no? Enlace, o entre los pueblos desde Oriente Medio, vamos a decir, hasta Aviala. Y creo que nuestra respuesta para su lucha hasta la victoria no vamos a parar, hasta que tenemos la liberación para todos, no solamente un pueblo, para todos los pueblos, para todas las mujeres, no vamos a parar. Nuestra palabra, nuestro promete para ellas será esta. Muchas gracias. Ahí tenemos una Norita hermosa que vino a poner hoy Hernán, que es una maravilla, y con ella brindamos, podemos levantar las copas. Y nada, muchísimas gracias por acompañarnos y venceremos, claro. ¡Salud!